Una cabeza cercenada descansa sobre una mesa de mármol en el corazón de Roma. No es una cabeza cualquiera. Pertenece a Marco Tulio Cicerón, el orador más brillante que jamás haya defendido los ideales de la República. Pero lo más perturbador no son los ojos vidriosos ni la palidez cadavérica de quien fuera cónsul y salvador de Roma. Lo verdaderamente escalofriante es lo que está a punto de suceder. Una mujer se acerca con pasos firmes, toma la cabeza por los cabellos plateados y con una horquilla dorada que segundos antes adornaba su propio peinado, atraviesa repetidamente la lengua del difunto. 1, 2, 3 veces, la sangre ya coagulada se mezcla con saliva seca mientras ella ríe. Su nombre es Fulvia, y en este momento de furia desatada se convierte en la mujer más poderosa y temida de Roma. Pero, ¿cómo llegó una ciudadana romana, prohibida por ley de participar en política, a orquestar el asesinato de senadores, comandar legiones y desafiar el orden patriarcal más férreo de la historia antigua? ¿Y cuál fue el precio que pagó por atreverse a lo impensable? Para comprender la magnitud de su transgresión, debemos viajar primero al año 75 a.C., cuando Fulvia nace en el seno de una familia plebeya, pero profundamente conectada con los círculos de poder romano. Los Fulvios no son aristócratas de sangre antigua como los Cornelios o los Julios, pero han acumulado riqueza e influencia a través de generaciones dedicadas al comercio y la construcción de alianzas estratégicas. Desde niña, Fulvia recibe una educación inusual para las mujeres de su época. Mientras otras jóvenes aprenden únicamente el arte del telar y la gestión doméstica, ella estudia retórica griega, filosofía estoica y, lo más peligroso de todo, observa desde las sombras cómo los hombres de su familia negocian, manipulan y destruyen carreras políticas con una palabra en el momento preciso. Roma, en esa época, es un volcán a punto de erupcionar. La república tradicional, ese sistema que supuestamente garantiza poder compartido entre patricios y plebeyos, se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. Las guerras de conquista han creado una nueva clase de generales millonarios que regresan con ejércitos personalmente leales, mientras las antiguas familias senatoriales se aferran desesperadamente a privilegios que consideran derechos divinos. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Fulvia tiene apenas 17 años cuando contrae matrimonio con Publio Clodio Pulcro en el año 58 a.C. La unión no es producto del amor juvenil, sino de cálculo político puro. Clodio pertenece a la ilustre gens Claudia, una de las familias patricias más antiguas de Roma, pero él es un radical que ha renunciado voluntariamente a su estatus aristocrático para convertirse en tribuno de la plebe. Su objetivo es claro y revolucionario: destruir el monopolio senatorial del poder, utilizando las masas urbanas como ariete. Lo que nadie anticipa es que en Fulvia no encontrará simplemente una esposa decorativa que gestione su hogar mientras él juega a la política. Encuentra una aliada, una estratega, una conspirador dispuesta a ensuciarse las manos de formas que él mismo consideraría excesivas. Los primeros años de este matrimonio son una escuela brutal en el arte de la violencia política romana. Clodio organiza bandas armadas que patrullan las calles de Roma, atacando a partidarios de los optimates, los conservadores del Senado. Estas turbas no son simples matones callejeros, son trabajadores portuarios, veteranos sin tierra, artesanos empobrecidos que ven en Clodio un champion de sus intereses. Fulvia no se queda en casa bordando mientras su esposo lidera estas operaciones. Está presente en las reuniones donde se planifican las emboscadas, donde se decide quién merece ser golpeado y quién merece desaparecer en el Tíber.
Aprende los nombres de los líderes de cada banda, sus lealtades, sus ambiciones personales. Comprende algo fundamental que muchos políticos romanos ignoran. La lealtad del pueblo no se compra solo con grano gratis y espectáculos en el Circo Máximo. Se forja en las calles, persona a persona, favor a favor, venganza a venganza. El año 52 a.C. marca el primer gran trauma en la vida de Fulvia. El 18 de enero, Clodio viaja por la Vía Apia cuando se encuentra con Tito Annio Milón, su rival político más feroz y líder de bandas rivales financiadas por los optimates. Lo que comienza como un encuentro fortuito se convierte en batalla campal entre guardaespaldas de ambos bandos. Clodio, herido en el enfrentamiento inicial, busca refugio en una taberna cercana. Milón, sabiendo que dejar vivo a su enemigo sería un error fatal, ordena a sus hombres sacar a Clodio de su escondite y rematarlo en plena vía pública. El cuerpo es abandonado en la cuneta como si fuera basura. Cuando las noticias llegan a Roma, Fulvia no llora. No se encierra en luto privado como se esperaría de una viuda romana respetable. En lugar de eso, ordena que el cadáver mutilado de su esposo sea exhibido en el foro romano, en pleno corazón político de la ciudad. Personalmente levanta la toga ensangrentada para que las multitudes vean las heridas, para que cuenten los tajos de espada, para que comprendan la brutalidad del asesinato. ¿Pueden imaginar la escena? Miles de romanos aglomerados en el espacio entre templos y basílicas, mientras una mujer de 23 años sostiene el cuerpo destrozado de su esposo y transforma un funeral en acto de propaganda revolucionaria. Grita los nombres de los asesinos, exige venganza, y la multitud, enfurecida por años de humillaciones a manos de la aristocracia senatorial, responde con furia descontrolada. Toman el cuerpo de Clodio y lo llevan a la Curia, el edificio del Senado mismo. Allí, en un acto de profanación calculada, construyen una pira funeraria con los muebles senatoriales, con los bancos donde se sientan los padres de la patria, con los documentos que contienen las leyes sagradas de Roma. El edificio entero arde. Fulvia observa desde la distancia, mientras el humo negro se eleva hacia el cielo, llevando consigo no solo los restos de su esposo, sino también cualquier pretensión de que ella se conformará con el papel tradicional asignado a las mujeres romanas. Pero una viuda sin protector masculino es vulnerable en Roma, sin importar cuánto apoyo popular haya movilizado. Los enemigos de Clodio, encabezados por Cicerón, quien regresó del exilio gracias a las maquinaciones de Milón, comienzan a cercar a Fulvia. Intentan apropiarse de las propiedades de Clodio, cuestionar la legitimidad de sus hijos, excluirla de cualquier influencia política. Es en este momento de máxima vulnerabilidad cuando aparece su segundo esposo, Gayo Escribonio Curión, un joven tribuno de ideas radicales y deudas monumentales. El matrimonio en el año 52 a.C. parece una solución práctica para ambos. Fulvia necesita la protección legal que solo un ciudadano varón puede proporcionar. Curión necesita dinero para pagar a sus acreedores y acceso a la red de contactos callejeros que Fulvia heredó de Clodio. Durante 2 años, trabajan en tándem para continuar el programa populista interrumpido por el asesinato de Clodio. Curión propone leyes agrarias que redistribuirían tierras públicas acaparadas por senadores corruptos. Fulvia, operando desde las sombras como debe hacerlo cualquier mujer romana que valore su reputación, moviliza a las masas urbanas para presionar al Senado. Organizan manifestaciones, sobornan a magistrados menores, amenazan sutilmente a quienes se oponen. Pero la República está entrando en su fase terminal. Las tensiones entre Julio César, conquistador de las Galias y señor del norte, y Pompeyo Magno, campeón del Senado conservador, han alcanzado el punto de ruptura.
En enero del año 49 a.C., César cruza el Rubicón con sus legiones, desafiando la prohibición sagrada de traer ejércitos a Italia. La guerra civil que todos temían finalmente estalla. Curión, después de ser sobornado generosamente por César, se declara partidario del procónsul rebelde. Recibe el mando de tropas y es enviado al norte de África para asegurar los suministros de grano que alimentan a Roma. Fulvia lo despide en el puerto de Ostia en algún momento de 49 a.C., sin saber que es la última vez que verá vivo a su segundo esposo. En agosto de ese mismo año, Curión enfrenta a las fuerzas del rey Juba de Numidia, aliado de Pompeyo, en las llanuras cerca de Útica. La batalla es un desastre. Las tropas de Curión, exhaustas por marchas forzadas bajo el sol africano, son rodeadas y masacradas. Curión lucha hasta el final y muere con espada en mano, pero su cuerpo nunca es recuperado. Probablemente fue despedazado y dejado para las hienas y los buitres del desierto númida. Fulvia recibe la noticia semanas después, cuando un superviviente herido regresa a Roma con historias de traición y masacre. Tiene 27 años y ha enterrado a 2 esposos en circunstancias violentas. Cualquier otra mujer romana se retiraría de la vida pública, se dedicaría a criar a sus hijos en reclusión respetable, quizás se volvería a casar con algún viudo inofensivo que necesitara ama de casa. Pero Fulvia no es cualquier otra mujer. Ha probado el poder real, la capacidad de mover multitudes y destruir carreras. No puede y no quiere renunciar a ello. Lo que necesita es el aliado correcto, alguien con ambición desmedida y pocos escrúpulos morales. Alguien dispuesto a utilizar a una mujer como socio genuino en lugar de florero decorativo. Ese hombre existe, y su nombre es Marco Antonio. Antonio, en el año 47 a.C., es el segundo al mando de Julio César, el lugarteniente más capaz del dictador y heredero aparente de su facción. Es un general brillante, un bebedor legendario, un mujeriego sin vergüenza y un político con instintos brutales. También es, crucialmente, alguien que valora la competencia sobre el género. Cuando conoce a Fulvia, ve inmediatamente lo que otros hombres han ignorado. Una mente estratégica de primer nivel, atrapada en un cuerpo femenino en una sociedad que considera eso una maldición. Se casan en el año 46 a.C. y este matrimonio es diferente a los anteriores. No es simplemente alianza política conveniente. Desarrollan genuina asociación, casi sociedad empresarial dedicada a la acumulación de poder sin límites morales. Los siguientes años son de consolidación. César, después de derrotar a Pompeyo en Farsalia en 48 a.C. y perseguir a sus restos hasta Egipto, regresa a Roma como dictador absoluto. Antonio es nombrado Magister Equitum, maestro de caballería, esencialmente segundo dictador con autoridad para gobernar en ausencia de César. Fulvia se convierte en la esposa más visible políticamente de toda Roma. Aparece en banquetes políticos, algo inusual pero no prohibido. Se reúne con líderes de las facciones urbanas. Algunos susurran que ella, no Antonio, es quien realmente toma las decisiones cuando César está fuera de la ciudad. En diciembre del año 45 a.C., César regresa de su campaña en Hispania, la última guerra civil contra los hijos de Pompeyo. Roma respira aliviada. Quizás finalmente habrá paz. Quizás el viejo soldado, cansado de guerra, restaurará alguna versión de la República antes de retirarse. Estas esperanzas son ingenuas hasta el ridículo. César comienza a acumular honores que cualquier romano tradicional consideraría obscenos. Dictador perpetuo. Tribunicia potestas de por vida, su imagen en monedas, algo reservado solo para dioses. Se rumorea que planea coronarse rey, la palabra más odiada en el vocabulario político romano desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio 5 siglos atrás. Fulvia y Antonio,
observan estos desarrollos con sentimientos mixtos. Por un lado, el poder de César es su poder. Mientras él gobierne, ellos gobiernan. Por otro lado, la arrogancia del dictador está alienando incluso a antiguos partidarios. Hombres como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, perdonados generosamente por César después de luchar por Pompeyo, ahora murmuran sobre tiranía y traición a los valores republicanos. Antonio escucha estos rumores en los baños públicos, en los burdeles, en las tabernas donde los senadores beben y se desahogan. Advierte a César. Fulvia también advierte a César en conversaciones privadas donde esta mujer extraordinaria tiene acceso que ninguna otra tendría. Pero César, con 60 años y múltiples campañas militares destrozando su cuerpo, se ha vuelto fatalista. Rechaza guardaespaldas. Camina sin escolta por las calles de Roma. Dice que prefiere morir de una vez que vivir con miedo constante. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, como serán conocidos para siempre, César acude a una sesión del Senado convocada en el Teatro de Pompeyo. Antonio debería acompañarlo, pero uno de los conspiradores, Trebonio, lo distrae afuera con conversación trivial. Dentro del teatro, César se sienta en su silla dorada especial, rodeado de senadores. Lucio Tilio Cimber se acerca con petición para que el dictador revoque el exilio de su hermano. César rechaza. Cimber entonces agarra la toga de César, la señal acordada. Casca, situado detrás, saca una daga y apuñala al dictador en el cuello. La herida es superficial. César se levanta, intenta defenderse, pero entonces otros senadores revelan armas ocultas bajo sus togas. Casio lo apuñala en el rostro. Décimo Bruto en el muslo. 23 senadores participan en el apuñalamiento ritual, convirtiendo el asesinato en acto colectivo donde ninguno puede reclamar inocencia. César, viendo a Marco Bruto entre los asesinos, supuestamente pronuncia las famosas palabras en griego, «kai su teknon», incluso tú, hijo mío. Cae al pie de la estatua de Pompeyo, su viejo enemigo, en charco creciente de sangre. Cuando Antonio emerge del edificio y ve el cuerpo, su primer instinto es huir. Los conspiradores podrían venir por él también, pero Fulvia, al enterarse de la noticia, actúa con la frialdad de cirujano. Envía mensajeros a las guarniciones militares cercanas, asegurándose lealtad de las tropas. Contacta a los líderes de las bandas urbanas, los mismos que una vez siguieron a Clodio. Moviliza a los veteranos de César asentados en colonias cerca de Roma, para cuando los conspiradores, esperando aclamación pública por liberar a Roma de la tiranía, emergen del teatro con dagas ensangrentadas gritando «¡Libertad!», encuentran calles vacías y silencio hostil. El pueblo romano no ve libertadores. Ve asesinos de su benefactor, el hombre que les proporcionó grano gratis y espectáculos magníficos. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los días siguientes son de negociación tensa. Marco Antonio, como cónsul en ejercicio, convoca reunión del Senado el 17 de marzo. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, ocupan el Capitolio, la colina fortificada que domina Roma. Antonio propone compromiso, amnistía general para los conspiradores a cambio de que se respeten todos los actos y nombramientos de César. El Senado, aterrorizado de guerra civil renovada, acepta, pero Antonio tiene carta secreta. César, en su testamento leído públicamente el 19 de marzo, ha dejado 300 sestercios a cada ciudadano romano y sus jardines privados como parque público. Las multitudes, ya enfurecidas por el asesinato, se vuelven incontrolables. El funeral, el 20 de marzo, degenera en motín. La turba intenta quemar las casas de Bruto y Casio.
Los conspiradores huyen de Roma hacia provincias orientales donde esperan reunir ejércitos. Antonio queda como hombre fuerte de Roma, pero su posición es precaria. Existe un problema llamado Cayo Julio César Octaviano, sobrino nieto e hijo adoptivo de César, según el testamento. Este muchacho de 18 años, estudiando en Grecia cuando su tío adoptivo fue asesinado, regresa a Italia reclamando herencia política y nombre de su padre. Antonio lo desprecia como niño mimado sin experiencia militar. Fulvia es más cautelosa. Ve en los ojos de Octaviano la misma ambición fría que vio en César, pero despojada de la calidez humana que hacía al dictador carismático. Este joven no busca gloria ni amor del pueblo, busca poder absoluto y está dispuesto a esperar décadas para conseguirlo si es necesario. Durante los meses siguientes, Antonio y Octaviano juegan juego elaborado de alianza y traición. Octaviano recluta veteranos de César usando su propio dinero. Antonio controla el gobierno formal de Roma y las legiones estacionadas en Italia. Ambos se enfrentan a Décimo Bruto, en el norte de Italia, en la llamada Guerra de Módena, durante los primeros meses del 43 a.C. Antonio pierde la batalla pero escapa con su ejército intacto hacia la Galia. El Senado, creyendo que finalmente puede deshacerse de todos los herederos de César, declara a Antonio enemigo público. Es su mayor error. Antonio, Octaviano y Lépido, otro general cesariano que controla Hispania y África, se reúnen en noviembre del año 43 a.C. en una pequeña isla del río Reno, cerca de Bononia. Allí, en reunión que dura 3 días, forman el segundo triunvirato, una dictadura colectiva con autoridad legal absoluta. Pero esta alianza necesita cemento que la una más fuerte que simples palabras. Necesita sangre. Acuerdan proscripciones, la herramienta más terrorífica del arsenal político romano. Listas de ciudadanos declarados enemigos del Estado, cuyas propiedades son confiscadas y cuyas vidas pueden ser tomadas por cualquiera que las encuentre. Quienes maten a un proscrito reciben recompensa. Quienes escondan a un proscrito son ejecutados. Las primeras listas, publicadas el 27 de noviembre del 43 a.C., contienen 300 nombres de senadores y 2000 de ecuestres, la clase comercial rica. Cada triunviro debe sacrificar aliados y hasta familiares para demostrar compromiso con la causa común. Octaviano entrega a Cicerón, el mentor que una vez lo elogió como salvador de la República. Antonio acepta sin vacilación. Tiene deuda antigua con Cicerón, quien lo atacó en serie de discursos llamados filípicas, comparándolo con el peor de los tiranos. Pero la verdadera razón de la condena de Cicerón no es política de alto nivel, es personal y visceral. Fulvia nunca olvidó ni perdonó que Cicerón defendiera a Milón, el asesino de su primer esposo Clodio. Durante 13 años ha esperado el momento de venganza. Cicerón está en su villa cerca de Gaeta cuando llega la noticia de las proscripciones. Tiene 63 años, está cansado, y parte de él parece casi aliviado de que la lucha finalmente haya terminado. Sus esclavos lo convencen de intentar escape por mar, pero los vientos son contrarios. El 7 de diciembre del 43 a.C., mientras es cargado en litera hacia la costa, un centurión llamado Herenio, al mando de soldados enviados por Antonio, alcanza la comitiva. Cicerón, viendo que no hay escape, ordena a sus portadores detenerse. Asoma la cabeza fuera de la litera, mira directamente a Herenio y dice: «No hay nada apropiado en lo que estás haciendo, soldado, pero trata al menos de matarme correctamente». Herenio le corta la cabeza de un solo golpe. Luego, por órdenes específicas de Antonio, también le corta ambas manos, las manos que escribieron las filípicas. La cabeza y las manos son llevadas a Roma y entregadas directamente a Antonio. Él las acepta con satisfacción, pero es Fulvia quien convierte el trofeo en acto de profanación memorable. Toma la cabeza,
la coloca sobre sus rodillas y con la horquilla de oro que mantiene su elaborado peinado romano en su lugar, atraviesa repetidamente la lengua de Cicerón. Cada punzada es por una palabra que pronunció contra Clodio. Cada gota de sangre seca que se desprende es venganza postergada finalmente consumada. Luego ordena que la cabeza y las manos sean clavadas en los rostra, la plataforma de oradores en el foro romano, el mismo lugar donde Cicerón pronunció sus más grandes discursos. Es allí donde los romanos pueden contemplar los restos del hombre que una vez salvó a la República del complot de Catilina, ahora reducido a advertencia brutal para cualquiera que ose oponerse al nuevo orden. Las proscripciones continúan durante meses. Roma se convierte en ciudad de terror, donde hermanos denuncian hermanos por recompensa, donde esclavos traicionan amos a cambio de libertad, donde cada toque en la puerta podría significar muerte. Se calcula que unas 2000 personas son ejecutadas oficialmente, sin contar las víctimas de venganzas personales disfrazadas de lealtad política. Las fortunas confiscadas financian los ejércitos que Antonio y Octaviano necesitan para marchar contra Bruto y Casio, quienes desde Grecia y Asia Menor han reunido 20 legiones y se preparan para reconquistar Italia. Pero antes de la batalla final contra los tiranicidas, el triunvirato debe asegurar el orden en Roma misma. Antonio parte hacia Oriente a finales del 42 a.C. para enfrentar a los asesinos de César. Octaviano se queda en Italia, supuestamente administrando las provincias occidentales, pero en realidad consolidando poder personal. Y Fulvia, ¿qué papel juega Fulvia en este drama de titanes? Se queda en Roma como representante no oficial de Antonio. No tiene título formal, por supuesto. Las mujeres romanas no pueden ocupar magistraturas, pero tiene algo más valioso: acceso a los sellos oficiales de Antonio, autoridad para firmar documentos en su nombre, control sobre sus finanzas. Esencialmente funciona como regente en ausencia del triunviro, una situación sin precedentes en la historia romana. Gestiona el pago de los veteranos de Antonio. Negocia con senadores que buscan favores, castiga a enemigos de su esposo confiscando propiedades bajo pretextos legales creativos. Algunos historiadores posteriores, todos hombres profundamente hostiles a la idea de mujeres en política, la acusarán de codicia insaciable. Dicen que extorsionaba a viudas ricas y se apropiaba de propiedades valiosas. Pero estos mismos historiadores ignoran convenientemente que todo hombre poderoso en Roma hacía exactamente lo mismo. La única diferencia es que Fulvia era mujer. En octubre del año 42 a.C., Antonio y Octaviano finalmente enfrentan a Bruto y Casio en 2 batallas cerca de la ciudad de Filipos, en Macedonia. La primera batalla, el 3 de octubre, es técnicamente empate. Bruto derrota el ala de Octaviano, mientras que Antonio derrota el ala de Casio. Pero Casio, creyendo erróneamente que Bruto también ha sido derrotado, se suicida. La segunda batalla, el 23 de octubre, es decisiva. Las legiones de Antonio, veteranos curtidos de múltiples campañas, destrozan a las tropas republicanas. Bruto escapa con restos de su ejército, pero se suicida días después. Los últimos defensores de la República tradicional están muertos. Roma ahora pertenece indiscutiblemente a los herederos de César. Antonio celebra su victoria recorriendo las provincias orientales como conquistador. En Tarso, ciudad de Cilicia, en el sur de la actual Turquía, convoca a Cleopatra VII de Egipto. La reina, que tuvo hijo de Julio César y vio su protector asesinado, necesita desesperadamente asegurar su posición. Llega en barco dorado con velas púrpuras, disfrazada como la diosa Afrodita, en despliegue de teatro político que impresiona incluso a Antonio, gran amante de espectáculos. Lo que comienza como negociación diplomática se convierte en romance apasionado. Antonio pasa el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría, disfrutando de lujos que harían sonrojar a emperadores persas. Mientras tanto,
En Roma, Fulvia recibe informes detallados de las actividades de su esposo. Sabe de Cleopatra, sabe de los banquetes interminables, de las noches de juerga, del hijo que la reina egipcia afirma llevar en su vientre. Cualquier esposa romana tradicional sufriría en silencio o quizás escribiría cartas dolidas rogando el regreso de su esposo. Fulvia hace lo opuesto. Si Antonio quiere jugar a Faraón en Egipto, ella demostrará que no lo necesita para ejercer poder. Forma alianza con Lucio Antonio, hermano menor del triunviro y cónsul del año 41 a.C. Juntos comienzan campaña contra Octaviano, quien en ausencia de Antonio está estableciendo dictadura personal en Italia. El pretexto es defensa de los derechos de los veteranos de Antonio, a quienes Octaviano está desplazando de tierras prometidas para asentar a sus propios soldados. La realidad es más compleja. Fulvia ve claramente lo que Antonio desde Alejandría no puede. Octaviano está sistemáticamente eliminando la base de poder de Antonio en Italia. Si no se le enfrenta ahora, cuando Antonio regrese, encontrará que su socio junior se ha convertido en señor supremo de Occidente. Durante el verano del 41 a.C., Fulvia y Lucio movilizan tropas, reclutan veteranos descontentos, forman alianzas con ciudades italianas resentidas por las confiscaciones de tierra de Octaviano. Por primera vez en la historia de Roma, una mujer está directamente involucrada en el inicio de guerra civil, no como instigadora desde las sombras, no como esposa llorosa rogando paz, sino como cocomandante de una de las facciones. Acuña monedas con su propio rostro, algo absolutamente revolucionario. Las monedas muestran su perfil junto con símbolos militares, victorias aladas, estandartes legionarios. El mensaje no podría ser más claro. Fulvia no es simplemente esposa de Antonio, es líder política con autoridad propia. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Pero Fulvia ha cometido error fatal de cálculo. Asume que los veteranos de Antonio seguirán a cualquiera que lleve su nombre y sus símbolos. No anticipa que muchos soldados, cansados de guerra civil interminable, preferirían paz bajo Octaviano que nueva campaña bajo regencia femenina. Tampoco anticipa la brillantez propagandística de su enemigo. Octaviano, maestro de la opinión pública, presenta el conflicto no como disputa sobre tierras o poder, sino como rebelión ilegítima, orquestada por mujer ambiciosa, que ha seducido al honorable Lucio Antonio. En Roma, ciudad profundamente conservadora en valores de género, incluso mientras mata y traiciona sin límite, este marco funciona. Senadores que podrían apoyar a Antonio contra Octaviano se horrorizan ante idea de seguir órdenes de Fulvia. Parte 2. Las fuerzas de Fulvia y Lucio Antonio, superadas en número y traicionadas por deserciones, se retiran hacia la ciudad de Perusia, hoy Perugia, en el centro de Italia. Es octubre del año 41 a.C. cuando las puertas de la ciudad se cierran detrás de las últimas tropas leales. Octaviano, con eficiencia metodológica que se convertirá en su sello distintivo, rodea completamente la ciudad. No intenta asalto inmediato, no necesita arriesgar bajas cuando el hambre hará el trabajo por él. Ordena construir un anillo completo de fortificaciones alrededor de Perusia, 56 torres de asedio conectadas por murallas de 9 kilómetros de circunferencia. Es declaración arquitectónica de poder. Nadie entra, nadie sale, y el mundo observa mientras los rebeldes se marchitan. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Dentro de las murallas, la situación se deteriora rápidamente. La ciudad no estaba preparada para soportar ejército en adición a su población civil. Las reservas de grano, calculadas para alimentar quizás 5.000 bocas durante 6 meses, ahora deben estirarse para 20.000 personas.
Para enero del año 40 a.C., ya se comen los caballos. Para febrero, los perros callejeros han desaparecido. Se rumora que algunos habitantes, enloquecidos por el hambre, han recurrido a canibalismo de cadáveres. Fulvia camina por las calles de Perusia viendo cómo su apuesta política colapsa en tragedia humana. Los veteranos que la siguieron hasta allí ahora la miran con ojos hundidos y acusadores. Las madres le muestran a sus hijos esqueléticos. Los ancianos mueren en las esquinas, demasiado débiles para siquiera mendigar comida. Lucio Antonio, el cónsul que supuestamente lidera esta rebelión, se desmorona psicológicamente. Envía mensajeros a Octaviano ofreciendo rendición con condiciones, vida perdonada para él y sus oficiales, permiso para que las tropas se retiren con honores militares. Octaviano rechaza, solo acepta rendición incondicional. Lucio, desesperado, intenta negociar personalmente. Sale de la ciudad el 1 de marzo del año 40 a.C. y se postra ante Octaviano en humillación pública calculada. Fulvia no participa en esta rendición. Permanece dentro de Perusia hasta que soldados de Octaviano entran y la escoltan fuera junto con otros líderes capturados. La multitud de soldados victoriosos que la rodea no oculta su odio. Gritan insultos, la llaman perra, bruja, monstruo no natural. Algunos escupen. Octaviano observa desde su plataforma elevada sin intervenir para detener los abusos verbales. Pero entonces sucede algo inesperado. Octaviano, en lugar de ejecutar a Fulvia inmediatamente como hizo con otros líderes rebeldes, ordena su liberación. Le permite salir de Italia y viajar hacia Grecia, supuestamente para reunirse con Antonio, quien finalmente ha salido de Alejandría y avanza hacia Occidente con ejército. ¿Por qué esta clemencia aparentemente inexplicable? Algunos historiadores argumentan que Octaviano calculó que Fulvia viva sería más útil que muerta. Su liberación sería interpretada como debilidad por Antonio, quien se sentiría obligado a defenderla y así quedaría en deuda moral con Octaviano. Otros sugieren que Octaviano simplemente quería que Antonio viera personalmente el resultado del desastre que su esposa había causado, esperando que la vergüenza destruyera el matrimonio y con él la alianza política. Lo que Octaviano definitivamente no perdonó fue a Perusia misma. Después de permitir que las tropas rendidas se marcharan, ofreció a los ciudadanos de la ciudad una opción cruel. Podían permanecer y reconstruir bajo gobierno militar directo, o podían partir como refugiados sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La mayoría eligió huir. Luego, en acto de terrorismo calculado diseñado para enviar mensaje a toda Italia, Octaviano permitió que sus soldados saquearan la ciudad durante 3 días. El 15 de marzo del 40 a.C., 5 años exactos después del asesinato de Julio César, Perusia arde. Los templos son profanados, las casas aristocráticas desmanteladas piedra por piedra, las murallas antiguas demolidas. 300 senadores y caballeros que habían apoyado la rebelión son ejecutados en el altar dedicado al divino Julio, sacrificados como animales ante el dios que César se había convertido póstumamente. Fulvia viaja hacia Grecia, acompañada solo por pequeño séquito de esclavos leales y algunos oficiales de Antonio, que Octaviano despidió con desprecio. Está enferma, quizás de disentería contraída durante el asedio, quizás de algo más profundo y menos curable. Tiene 41 años, pero las cartas que sobreviven de este período la describen como pareciendo mucho mayor, consumida por fiebre y desesperación. Llega al puerto de Sición en el Peloponeso a mediados de 40 a.C. y envía mensajeros urgentes a Antonio informándole de su llegada y suplicando audiencia. Antonio viene, pero no solo. Trae a Cleopatra, quien ha dado a luz gemelos que afirma son suyos, y viene con toda la magnificencia de corte real egipcia. El contraste no podría ser más brutal. Por un lado, Cleopatra radiante, adornada con joyas que valen fortunas, rodeada de sirvientes.
por el otro Fulvia demacrada, vestida con ropa de viaje polvoriento, acompañada solo por puñado de romanos derrotados. El encuentro entre marido y mujer es desastroso. Antonio, enfurecido por lo que considera desastre militar innecesario causado por ambición femenina descontrolada, grita acusaciones. Fulvia intenta explicar que solo actuó para proteger sus intereses, que Octaviano los estaba traicionando sistemáticamente, que alguien tenía que hacer algo mientras él se divertía en Alejandría. Pero sus palabras suenan huecas incluso a sus propios oídos. La guerra de Perusia ha fortalecido a Octaviano, no debilitado. Ha dado a su enemigo pretexto perfecto para purgar Italia de partidarios de Antonio. Y lo peor de todo, ha hecho que Antonio parezca débil, incapaz de controlar a su propia esposa. En sociedad romana, donde el orden doméstico refleja capacidad de gobernar el Estado, esto es humillación intolerable. Antonio la deja en Sición y regresa a su flota sin promesas de reconciliación. Fulvia, abandonada por el hombre por quien arriesgó todo, cae en melancolía profunda. Rechaza comida. Permanece en cama durante días. Sus sirvientes reportan que a veces llama nombres de sus esposos muertos en delirio febril, Clodio, Curión. Otras veces grita órdenes a soldados imaginarios. En agosto o septiembre del año 40 a.C., exactamente cuando es incierto, porque nadie consideró importante registrar la fecha con precisión, Fulvia muere. La causa oficial es enfermedad, probablemente malaria o fiebre tifoidea, pero quienes estuvieron con ella en sus últimos días susurran algo diferente. Dicen que murió de corazón roto, esa condición que los romanos pragmáticos no reconocían como médicamente válida, pero que cualquiera que haya amado desesperadamente sabe que es absolutamente real. Su cuerpo es incinerado en pira funeraria simple, sin los honores que correspondían a esposa de triunviro. Antonio no asiste. Cleopatra ciertamente no asiste. Los únicos presentes son esclavos liberados y algunos veteranos viejos que recordaban cuando Fulvia era señora poderosa de Roma, cuando su palabra podía acabar carreras y su favor asegurar fortunas. Las cenizas son colocadas en urna sencilla y enviadas a Roma, donde sus hijos las entierran en tumba familiar sin inscripción elaborada. Para todos los efectos prácticos, es como si Fulvia nunca hubiera existido. La historia oficial, escrita por hombres leales a Octaviano, quien se convertirá en emperador Augusto, apenas la menciona excepto como ejemplo de qué sucede cuando las mujeres abandonan su rol apropiado. Pero la muerte de Fulvia tiene consecuencias que ella no vivió para presenciar. Su eliminación de la ecuación política permite a Antonio y Octaviano reconciliarse. Sin la esposa problemática entre ellos, pueden negociar nueva división del mundo romano. En Brundicio, en septiembre u octubre del 40 a.C., firman tratado que redefine el triunvirato. Antonio conserva todo el oriente, Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto. Octaviano toma Occidente, Italia, Galia, Hispania. Lépido, cada vez más irrelevante, retiene solo África. Para sellar el acuerdo, Antonio se casa con Octavia, hermana de Octaviano. Es matrimonio puramente político, diseñado para crear vínculo familiar entre rivales, y funciona durante aproximadamente 4 años. Pero Antonio no puede resistir el llamado de Oriente y específicamente de Cleopatra. En 37 a.C. rompe con Octavia y regresa a Alejandría, donde se casa con la reina egipcia en ceremonia que Roma no reconoce como legal, pero que él considera legítima. Tiene más hijos con ella. Regala territorios romanos a sus descendientes. Se comporta, en otras palabras, exactamente como los enemigos de Fulvia la acusaron de querer que se comportara.
Como monarca oriental divorciado de valores republicanos romanos, Octaviano usa este comportamiento brillantemente en campaña de propaganda que presenta a Antonio como traidor romanizado por hechicera extranjera, mientras que Fulvia, la romana que intentó mantenerlo fiel a Roma, es convenientemente olvidada. La confrontación final llega en septiembre del año 31 antes de Cristo, en las aguas cercanas a Actium, en la costa occidental de Grecia. Las flotas de Antonio y Cleopatra enfrentan la armada de Octaviano, comandada por su brillante almirante Agripa. La batalla comienza mal para Antonio. Sus barcos, enormes quinquerremes, diseñados para combate a corta distancia, resultan demasiado lentos y poco maniobrables. Los liburnianos rápidos de Agripa los rodean, los atacan con proyectiles incendiarios, crean caos. En momento crítico de la batalla, Cleopatra decide que la derrota es inevitable y ordena a sus 60 naves egipcias romper el bloqueo y huir hacia mar abierto. Antonio, viendo partir la nave de su amada, toma decisión que define su destino. Abandona su flota en plena batalla y sigue a Cleopatra. Sus hombres, aturdidos por esta traición, luchan durante horas más antes de rendirse finalmente. Antonio y Cleopatra se refugian en Alejandría, donde pasan casi un año en simulacro de normalidad, mientras Octaviano consolida conquista del Oriente. Finalmente, en agosto del año 30 a.C., el ejército victorioso llega a las puertas de Alejandría. Antonio, recibiendo reporte falso de que Cleopatra ha muerto, se suicida cayendo sobre su propia espada en estilo romano tradicional. Cleopatra, descubriendo que Antonio está muriendo pero no muerto, ordena que lo lleven a ella. Muere en sus brazos en torre del palacio donde ella se ha encerrado. Días después, el 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra también se suicida, probablemente mediante veneno, aunque la leyenda posterior de la serpiente cobra víbora es más dramática. Con sus muertes, la era del triunvirato termina. Octaviano es señor único del mundo mediterráneo. En 27 a.C., el Senado romano otorga a Octaviano el título de Augusto, el reverenciado. Oficialmente restaura la República, en realidad establece monarquía disfrazada que durará siglos. Se casa con Livia Drusila, mujer de inteligencia política comparable a Fulvia, pero infinitamente más cautelosa. Livia entiende que poder femenino en Roma debe ejercerse completamente desde las sombras, sin títulos, sin reconocimiento público, sin jamás amenazar la ficción de que los hombres gobiernan. Opera red de espías, manipula sucesiones, presuntamente envenena rivales, pero siempre manteniendo apariencia de matrona romana tradicional, preocupada solo por hilar lana y administrar la casa. El contraste con Fulvia no podría ser más marcado, donde Fulvia buscó ejercer poder abiertamente, acuñando monedas con su rostro y comandando ejércitos. Livia lo ejerció invisiblemente. Donde Fulvia desafió expectativas de género, Livia las abrazó públicamente mientras las violaba en privado. Y críticamente, donde Fulvia fue castigada con humillación y muerte prematura, Livia vivió hasta los 86 años, murió como madre del emperador reinante Tiberio, y fue deificada después de su muerte como diva augusta. La lección para las mujeres ambiciosas romanas era clara. El poder es posible, pero solo si nunca admites que lo tienes. Los historiadores romanos, escribiendo bajo emperadores que basaban su legitimidad en demonizar a los enemigos de Augusto, trataron a Fulvia con vicio particular. Velleio Paterculo la describe como mujer que no tenía nada de femenino excepto su cuerpo. Dion Casio afirma que era más salvaje que cualquier hombre en crueldad. Plutarco, en su biografía de Antonio, la presenta como esposa celosa y controladora, cuya ambición desmedida arrastró a su esposo a desastres innecesarios. Ninguno de estos historiadores menciona que literalmente todo hombre poderoso en esta era
hacía exactamente las mismas cosas que acusaban a Fulvia de hacer: confiscar propiedades, ordenar ejecuciones, comandar tropas, manipular política desde entre bastidores. La verdadera transgresión de Fulvia no fue su crueldad ni su ambición. Roma estaba llena de hombres crueles y ambiciosos a quienes se celebraba como grandes líderes. Su transgresión fue ejercer estos rasgos mientras era mujer. Violó la frontera más sagrada de la sociedad romana: la separación absoluta entre esfera pública masculina y esfera doméstica femenina. Y por esta violación, el castigo no fue simplemente muerte, fue damnatio memoriae no oficial, el intento de borrarla de la historia, de convertirla en advertencia en lugar de precedente. Durante casi 2 milenios, esta versión de la historia prevaleció. Fulvia era mero pie de nota, esposa malvada de Antonio, ejemplo de desorden que resultaba cuando las mujeres olvidaban su lugar. Pero en años recientes, historiadoras feministas han comenzado a reexaminar las fuentes antiguas con ojo crítico. Han notado que cada acusación contra Fulvia viene de enemigos políticos escribiendo décadas después de su muerte. Han señalado que su supuesta crueldad era indistinguible del comportamiento estándar de cualquier líder de facción en las guerras civiles romanas. Han argumentado que sus acciones durante la guerra de Perusia, aunque tácticas y estratégicamente erradas, no fueron producto de irracionalidad femenina, sino de análisis político razonable, basado en información disponible en ese momento. Vista desde esta perspectiva revisionista, Fulvia emerge como figura trágica, pero también extraordinaria. Vivió en momento bisagra de la historia, cuando el viejo orden republicano colapsaba, y algo nuevo, el Imperio parte 2. Las fuerzas de Fulvia y Lucio Antonio, superadas en número y traicionadas por deserciones, se retiran hacia la ciudad de Perusia, hoy Perugia, en el centro de Italia. Es octubre del año 41 a.C. cuando las puertas de la ciudad se cierran detrás de las últimas tropas leales. Octaviano, con eficiencia metodológica que se convertirá en su sello distintivo, rodea completamente la ciudad. No intenta asalto inmediato, no necesita arriesgar bajas cuando el hambre hará el trabajo por él. Ordena construir un anillo completo de fortificaciones alrededor de Perusia, 56 torres de asedio conectadas por murallas de 9 kilómetros de circunferencia. Es declaración arquitectónica de poder. Nadie entra, nadie sale, y el mundo observa mientras los rebeldes se marchitan. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Dentro de las murallas, la situación se deteriora rápidamente. La ciudad no estaba preparada para soportar ejército en adición a su población civil. Las reservas de grano, calculadas para alimentar quizás 5.000 bocas durante 6 meses, ahora deben estirarse para 20.000 personas. Para enero del año 40 a.C., ya se comen los caballos. Para febrero, los perros callejeros han desaparecido. Se rumora que algunos habitantes, enloquecidos por el hambre, han recurrido a canibalismo de cadáveres. Fulvia camina por las calles de Perusia viendo cómo su apuesta política colapsa en tragedia humana. Los veteranos que la siguieron hasta allí ahora la miran con ojos hundidos y acusadores. Las madres le muestran a sus hijos esqueléticos. Los ancianos mueren en las esquinas, demasiado débiles para siquiera mendigar comida. Lucio Antonio, el cónsul que supuestamente lidera esta rebelión, se desmorona psicológicamente. Envía mensajeros a Octaviano ofreciendo rendición con condiciones, vida perdonada para él y sus oficiales, permiso para que las tropas se retiren con honores militares. Octaviano rechaza, solo acepta rendición incondicional. Lucio, desesperado, intenta negociar personalmente. Sale de la ciudad el 1 de marzo del año 40 a.C. y se postra ante Octaviano en humillación pública calculada. Fulvia no participa en esta rendición.
Permanece dentro de Perusia hasta que soldados de Octaviano entran y la escoltan fuera junto con otros líderes capturados. La multitud de soldados victoriosos que la rodea no oculta su odio. Gritan insultos, la llaman perra, bruja, monstruo, antinatural. Algunos escupen. Octaviano observa desde su plataforma elevada sin intervenir para detener los abusos verbales. Pero entonces sucede algo inesperado. Octaviano, en lugar de ejecutar a Fulvia inmediatamente como hizo con otros líderes rebeldes, ordena su liberación. Le permite salir de Italia y viajar hacia Grecia, supuestamente para reunirse con Antonio, quien finalmente ha salido de Alejandría y avanza hacia Occidente con ejército. ¿Por qué esta clemencia aparentemente inexplicable? Algunos historiadores argumentan que Octaviano calculó que Fulvia viva sería más útil que muerta. Su liberación sería interpretada como debilidad por Antonio, quien se sentiría obligado a defenderla y así quedaría en deuda moral con Octaviano. Otros sugieren que Octaviano simplemente quería que Antonio viera personalmente el resultado del desastre que su esposa había causado, esperando que la vergüenza destruyera el matrimonio y con él la alianza política. Lo que Octaviano definitivamente no perdonó fue a Perusia misma. Después de permitir que las tropas rendidas se marcharan, ofreció a los ciudadanos de la ciudad una opción cruel. Podían permanecer y reconstruir bajo gobierno militar directo, o podían partir como refugiados sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La mayoría eligió huir. Luego, en acto de terrorismo calculado diseñado para enviar mensaje a toda Italia, Octaviano permitió que sus soldados saquearan la ciudad durante 3 días. El 15 de marzo del 40 a.C., 5 años exactos después del asesinato de Julio César, Perusia arde. Los templos son profanados, las casas aristocráticas desmanteladas piedra por piedra, las murallas antiguas demolidas. 300 senadores y caballeros que habían apoyado la rebelión son ejecutados en el altar dedicado al divino Julio, sacrificados como animales ante el dios que César se había convertido póstumamente. Fulvia viaja hacia Grecia, acompañada solo por pequeño séquito de esclavos leales y algunos oficiales de Antonio, que Octaviano despidió con desprecio. Está enferma, quizás de disentería contraída durante el asedio, quizás de algo más profundo y menos curable. Tiene 41 años, pero las cartas que sobreviven de este período la describen como pareciendo mucho mayor, consumida por fiebre y desesperación. Llega al puerto de Sición en el Peloponeso a mediados de 40 a.C. y envía mensajeros urgentes a Antonio informándole de su llegada y suplicando audiencia. Antonio viene, pero no solo. Trae a Cleopatra, quien ha dado a luz gemelos que afirma son suyos, y viene con toda la magnificencia de corte real egipcia. El contraste no podría ser más brutal. Por un lado, Cleopatra radiante, adornada con joyas que valen fortunas, rodeada de sirvientes. Por el otro, Fulvia demacrada, vestida con ropa de viaje polvorienta, acompañada solo por puñado de romanos derrotados. El encuentro entre marido y mujer es desastroso. Antonio, enfurecido por lo que considera desastre militar innecesario causado por ambición femenina descontrolada, grita acusaciones. Fulvia intenta explicar que solo actuó para proteger sus intereses, que Octaviano los estaba traicionando sistemáticamente, que alguien tenía que hacer algo mientras él se divertía en Alejandría. Pero sus palabras suenan huecas incluso a sus propios oídos. La guerra de Perusia ha fortalecido a Octaviano, no debilitado. Ha dado a su enemigo pretexto perfecto para purgar Italia de partidarios de Antonio. Y lo peor de todo, ha hecho que Antonio parezca débil, incapaz de controlar a su propia esposa. En sociedad romana, donde el orden doméstico refleja capacidad de gobernar el Estado, esto es humillación intolerable. Antonio la deja en Sición y regresa a su flota sin promesas de reconciliación. Fulvia, abandonada por el hombre por quien arriesgó todo, cae en melancolía profunda.
rechaza comida, permanece en cama durante días. Sus sirvientes reportan que a veces llama nombres de sus esposos muertos en delirio febril, Clodio, Curión. Otras veces grita órdenes a soldados imaginarios. En agosto o septiembre del año 40 a.C., exactamente cuando es incierto, porque nadie consideró importante registrar la fecha con precisión, Fulvia muere. La causa oficial es enfermedad, probablemente malaria o fiebre tifoidea, pero quienes estuvieron con ella en sus últimos días susurran algo diferente. Dicen que murió de corazón roto, esa condición que los romanos pragmáticos no reconocían como médicamente válida, pero que cualquiera que haya amado desesperadamente sabe que es absolutamente real. Su cuerpo es incinerado en pira funeraria simple, sin los honores que correspondían a esposa de triunviro. Antonio no asiste. Cleopatra ciertamente no asiste. Los únicos presentes son esclavos liberados y algunos veteranos viejos que recordaban cuando Fulvia era señora poderosa de Roma, cuando su palabra podía acabar carreras y su favor asegurar fortunas. Las cenizas son colocadas en urna sencilla y enviadas a Roma, donde sus hijos las entierran en tumba familiar sin inscripción elaborada. Para todos los efectos prácticos, es como si Fulvia nunca hubiera existido. La historia oficial, escrita por hombres leales a Octaviano, quien se convertirá en emperador Augusto, apenas la menciona excepto como ejemplo de qué sucede cuando las mujeres abandonan su rol apropiado. Pero la muerte de Fulvia tiene consecuencias que ella no vivió para presenciar. Su eliminación de la ecuación política permite a Antonio y Octaviano reconciliarse. Sin la esposa problemática entre ellos, pueden negociar nueva división del mundo romano. En Brundicio, en septiembre u octubre del 40 a.C., firman tratado que redefine el triunvirato. Antonio conserva todo el oriente, Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto. Octaviano toma Occidente, Italia, Galia, Hispania. Lépido, cada vez más irrelevante, retiene solo África. Para sellar el acuerdo, Antonio se casa con Octavia, hermana de Octaviano. Es matrimonio puramente político, diseñado para crear vínculo familiar entre rivales, y funciona durante aproximadamente 4 años. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero Antonio no puede resistir el llamado de Oriente y específicamente de Cleopatra. En 37 a.C. rompe con Octavia y regresa a Alejandría, donde se casa con la reina egipcia en ceremonia que Roma no reconoce como legal, pero que él considera legítima. Tiene más hijos con ella. Regala territorios romanos a sus descendientes. Se comporta, en otras palabras, exactamente como los enemigos de Fulvia la acusaron de querer que se comportara, como monarca oriental divorciado de valores republicanos romanos. Octaviano usa este comportamiento brillantemente en campaña de propaganda que presenta a Antonio como traidor romanizado por hechicera extranjera, mientras que Fulvia, la romana que intentó mantenerlo fiel a Roma, es convenientemente olvidada. La confrontación final llega en septiembre del año 31 a.C. en las aguas cercanas a Actium, en la costa occidental de Grecia. Las flotas de Antonio y Cleopatra enfrentan la armada de Octaviano, comandada por su brillante almirante Agripa. La batalla comienza mal para Antonio. Sus barcos, enormes quinquerremes diseñados para combate a corta distancia, resultan demasiado lentos y poco maniobrables. Los liburnianos rápidos de Agripa los rodean, los atacan con proyectiles incendiarios, crean caos. En momento crítico de la batalla, Cleopatra decide que la derrota es inevitable y ordena a sus 60 naves egipcias romper el bloqueo y huir hacia mar abierto. Antonio, viendo partir la nave de su amada, toma decisión que define su destino. Abandona su flota en plena batalla y sigue a Cleopatra.
Sus hombres, aturdidos por esta traición, luchan durante horas más antes de rendirse finalmente. Antonio y Cleopatra se refugian en Alejandría, donde pasan casi un año en simulacro de normalidad, mientras Octaviano consolida conquista del Oriente. Finalmente, en agosto del año 30 a.C., el ejército victorioso llega a las puertas de Alejandría. Antonio, recibiendo reporte falso de que Cleopatra ha muerto, se suicida cayendo sobre su propia espada en estilo romano tradicional. Cleopatra, descubriendo que Antonio está muriendo pero no muerto, ordena que lo lleven a ella. Muere en sus brazos en torre del palacio donde ella se ha encerrado. Días después, el 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra también se suicida, probablemente mediante veneno, aunque la leyenda posterior de la serpiente cobra víbora es más dramática. Con sus muertes, la era del triunvirato termina. Octaviano es señor único del mundo mediterráneo. En 27 a.C., el Senado romano otorga a Octaviano el título de Augusto, el reverenciado. Oficialmente restaura la República. En realidad establece monarquía disfrazada que durará siglos. Se casa con Livia Drusila, mujer de inteligencia política comparable a Fulvia, pero infinitamente más cautelosa. Livia entiende que poder femenino en Roma debe ejercerse completamente desde las sombras, sin títulos, sin reconocimiento público, sin jamás amenazar la ficción de que los hombres gobiernan. Opera red de espías, manipula sucesiones, presuntamente envenena rivales, pero siempre manteniendo apariencia de matrona romana tradicional, preocupada solo por hilar lana y administrar la casa. El contraste con Fulvia no podría ser más marcado. Donde Fulvia buscó ejercer poder abiertamente, acuñando monedas con su rostro y comandando ejércitos, Livia lo ejerció invisiblemente. Donde Fulvia desafió expectativas de género, Livia las abrazó públicamente mientras las violaba en privado. Y críticamente, donde Fulvia fue castigada con humillación y muerte prematura, Livia vivió hasta los 86 años. Murió como madre del emperador reinante Tiberio y fue deificada después de su muerte como diva augusta. La lección para las mujeres ambiciosas romanas era clara. El poder es posible, pero solo si nunca admites que lo tienes. El veredicto de la historia. Los historiadores romanos, escribiendo bajo emperadores que basaban su legitimidad en demonizar a los enemigos de Augusto, trataron a Fulvia con vicio particular. Velleio Patérculo la describe como mujer que no tenía nada de femenino excepto su cuerpo. Dion Casio afirma que era más salvaje que cualquier hombre en crueldad. Plutarco, en su biografía de Antonio, la presenta como esposa celosa y controladora, cuya ambición desmedida arrastró a su esposo a desastres innecesarios. Ninguno de estos historiadores menciona que literalmente todo hombre poderoso en esta era hacía exactamente las mismas cosas que acusaban a Fulvia de hacer: confiscar propiedades, ordenar ejecuciones, comandar tropas, manipular política desde entre bastidores. La verdadera transgresión de Fulvia no fue su crueldad ni su ambición. Roma estaba llena de hombres crueles y ambiciosos a quienes se celebraba como grandes líderes. Su transgresión fue ejercer estos rasgos mientras era mujer. Violó la frontera más sagrada de la sociedad romana: la separación absoluta entre esfera pública masculina y esfera doméstica femenina. Y por esta violación, el castigo no fue simplemente muerte, fue damnatio memoriae no oficial, el intento de borrarla de la historia, de convertirla en advertencia en lugar de precedente. Pero consideremos lo que realmente logró en sus 41 años de vida. Fulvia fue la primera mujer romana cuyo rostro apareció en monedas, un honor reservado exclusivamente para dioses y líderes militares victoriosos. Fue la primera mujer en comandar tropas romanas en campo de batalla, aunque lo hizo a través de intermediarios masculinos nominales. Fue la primera mujer en participar directamente en proscripciones, el instrumento más terrorífico del poder político romano.
Más importante aún, demostró que las mujeres podían entender y manipular las complejidades de la política romana tan efectivamente como cualquier hombre, si se les daba oportunidad. Los hijos que tuvo con Antonio sobrevivieron y prosperaron bajo el nuevo régimen. Su hijo mayor, también llamado Marco Antonio, fue perdonado por Augusto y murió como respetable senador. Su hija Antonia Minor se convirtió en una de las matronas más respetadas del Imperio temprano, madre del emperador Claudio y abuela de los emperadores Calígula y Nerón. A través de estos descendientes, la sangre de Fulvia fluyó por las venas de la dinastía Julio-Claudia. Es ironía suprema. La mujer que los propagandistas imperiales pintaron como monstruo antinatural se convirtió, genéticamente, en ancestro de los mismos emperadores que la demonizaron. Durante casi 2 milenios, esta versión hostil de la historia prevaleció. Fulvia era mero pie de nota, esposa malvada de Antonio, ejemplo de desorden que resultaba cuando las mujeres olvidaban su lugar. Pero en décadas recientes, historiadoras feministas han comenzado a reexaminar las fuentes antiguas con ojo crítico. Han notado que cada acusación contra Fulvia viene de enemigos políticos escribiendo décadas después de su muerte. Han señalado que su supuesta crueldad era indistinguible del comportamiento estándar de cualquier líder de facción en las guerras civiles romanas. Han argumentado que sus acciones durante la guerra de Perusia, aunque tácticamente erradas, no fueron producto de irracionalidad femenina, sino de análisis político razonable basado en información disponible en ese momento. El precio del poder vista, desde esta perspectiva revisionista, Fulvia emerge como figura trágica, pero también extraordinaria. Vivió en momento bisagra de la historia, cuando el viejo orden republicano colapsaba y algo nuevo, el imperio, nacía entre convulsiones sangrientas. Entendió instintivamente que las reglas antiguas ya no aplicaban, que el poder fluía hacia quienes se atrevieran a tomarlo sin importar precedentes o tradiciones. Su error no fue intentar tomar poder. Fue hacerlo demasiado abiertamente, sin la paciencia de esperar hasta tener fuerzas suficientes para defenderse de la inevitable reacción patriarcal. Comparémosla con las otras mujeres poderosas de su era. Servilia, madre de Bruto y amante de César, ejerció enorme influencia, pero siempre desde salones privados, nunca en foro público. Cleopatra gobernó reino independiente, donde las mujeres podían ser faraones, no Roma, donde las mujeres eran perpetuamente menores legales. Livia aprendió de los errores de Fulvia y construyó imperio informal, que duró décadas precisamente porque nunca admitió públicamente su existencia. Fulvia se negó a esconderse, y esa negativa la destruyó, pero también la inmortalizó. Pensemos en esa escena final en Sición, en los últimos días de su vida. Una mujer de 41 años, consumida por enfermedad y rechazo del hombre a quien amaba, abandonada en ciudad extranjera, lejos del hogar que dominó. Habría sido tan fácil para ella caer en autocompasión, en lamentaciones sobre la injusticia de su destino. Pero los fragmentos que sobreviven de este período sugieren algo diferente. Hasta el final intentó negociar, conspirar, encontrar forma de regresar al juego político, no porque fuera adicta al poder en sentido psicológico, sino porque entendió algo fundamental. Para mujeres en su posición, el poder no era lujo, era supervivencia. Sin marido que la protegiera, sin título oficial, sin respaldo militar, Fulvia estaba absolutamente vulnerable. Cualquiera podría despojarla de propiedades, atacar a sus hijos, destruir su legado. El poder que acumuló durante sus matrimonios no fue vanidad femenina, sino necesidad pragmática. Y cuando ese poder se desvaneció con la derrota en Perusia y el rechazo de Antonio, literalmente no le quedó nada por lo cual vivir. Murió no porque su cuerpo fallara, aunque ciertamente estaba enferma, sino porque su razón de ser
había desaparecido. El castigo que Roma le impuso fue multifacético. Primero vino la humillación militar en Perusia, ver a miles morir de hambre por causa que ella había promovido. Luego vino el rechazo de Antonio, el hombre por quien había arriesgado todo, quien la repudió públicamente para salvar su alianza con Octaviano. Después vino el exilio a Grecia, tierra extraña donde murió sola lejos de todo lo que conocía. Finalmente vino el castigo más duradero, la erasura histórica, la transformación de líder político complejo en caricatura unidimensional de ambición femenina descontrolada. Pero quizás el castigo más cruel fue el que ella misma se impuso. Fulvia genuinamente amó a sus 3 esposos, particularmente a Clodio y Antonio. Sus decisiones políticas estaban motivadas tanto por lealtad personal como por ambición abstracta. Cuando Antonio la rechazó, no perdió simplemente aliado político, perdió compañero con quien había compartido años de conspiración íntima, con quien había tenido hijos, con quien había construido visión de cómo debería ser Roma. El hecho de que él la descartara tan fácilmente por conveniencia política y atracción por Cleopatra debe haber sido traición más dolorosa que cualquier derrota militar. Ecos en el tiempo. Los paralelos con otras mujeres poderosas a lo largo de la historia son inquietantes. María Antonieta, acusada de excesos que palidecían comparados con los de reyes varones. Las brujas de Salem, castigadas por ejercer influencia social en comunidad puritana. Eva Perón, en Argentina, adorada y odiada con intensidad que ningún político masculino jamás provocó. Hillary Clinton en Estados Unidos, sometida a escrutinio y vituperio desproporcionados a sus transgresiones reales. El patrón es consistente. Cuando las mujeres buscan poder político abiertamente, la sociedad reacciona con furia que va más allá de desacuerdos políticos normales y toca algo primitivo y visceral sobre roles de género y orden social. Fulvia fue pionera de este patrón en mundo occidental. Demostró tanto las posibilidades como los peligros de ambición política femenina en sociedad patriarcal. Su éxito inicial en movilizar masas, en acuñar monedas con su imagen, en comandar respeto y terror entre hombres acostumbrados a considerar a las mujeres irrelevantes políticamente, probó que el género no era impedimento insuperable para liderazgo. Su caída catastrófica demostró que sociedad patriarcal, cuando se siente amenazada, responde con violencia estructural diseñada no solo para destruir a la transgresor individual, sino para aterrorizar a cualquier otra mujer que pudiera considerar seguir sus pasos. Durante 2000 años, la estrategia funcionó. Las mujeres romanas aprendieron a ejercer poder exclusivamente desde sombras, siempre a través de intermediarios masculinos, nunca reclamando crédito público. Esta fue realidad no solo en Roma, sino en casi todas las civilizaciones posteriores hasta hace apenas un siglo. El sufragio femenino, el derecho de las mujeres a ocupar cargos políticos, la normalización de líderes políticas mujeres, todos estos desarrollos son extraordinariamente recientes en escala de historia humana. Y incluso ahora, en el siglo XXI, el fantasma de Fulvia persigue a cualquier mujer que busca poder. La acusación de ser demasiado ambiciosa, demasiado agresiva, demasiado masculina en sus métodos. Pero hay otra forma de interpretar su legado. Fulvia demostró que era posible, que una mujer podía entender complejos juegos de poder de política de alto nivel, que podía comandar lealtad de soldados y ciudadanos, que podía competir con los mejores estrategas masculinos y ocasionalmente vencerlos. El hecho de que finalmente perdiera no invalida estos logros. Muchos hombres también perdieron en las sangrientas guerras civiles que destruyeron la República Romana. Pompeyo, el conquistador de Oriente, murió asesinado en playa egipcia. Cicerón, el más grande orador de Roma, terminó con su lengua perforada por horquilla.
Julio César, conquistador de Galia y dictador de Roma, fue apuñalado 23 veces en el Senado. Marco Antonio se suicidó después de perder en Actium. La diferencia es que cuando estos hombres fallaron, sus fracasos fueron tratados como tragedias personales o giros del destino. Cuando Fulvia falló, su fracaso fue presentado como prueba de que las mujeres no deberían intentar política en primer lugar. Esta interpretación asimétrica revela más sobre los prejuicios de quienes escribieron la historia que sobre las capacidades reales de Fulvia o de las mujeres en general. Lecciones olvidadas. ¿Qué podemos aprender de esta historia 2 milenios después? Primero, que el poder nunca se rinde voluntariamente. Toda expansión de derechos y oportunidades, ya sea para mujeres, minorías o cualquier grupo marginado, ha requerido lucha contra resistencia feroz de quienes se beneficiaban del status quo. Fulvia luchó y perdió, pero su lucha hizo ligeramente más fácil las batallas de quienes vinieron después. Segundo, que el progreso no es lineal. La relativa libertad de la que disfrutaron algunas mujeres romanas de clase alta durante la República tardía desapareció bajo el Imperio cuando Augusto impuso legislación moralizante diseñada para empujar a las mujeres de regreso a roles domésticos tradicionales. Derechos ganados pueden perderse si no se defienden constantemente. Tercero, que la historia es escrita por los vencedores y específicamente por cierto tipo de vencedores. Los historiadores romanos que demonizaron a Fulvia eran hombres de élite escribiendo para audiencias de hombres de élite bajo gobierno de emperador, cuya legitimidad dependía de pintar a los enemigos derrotados como monstruos. No tenían incentivo para reconocer humanidad compleja de Fulvia o para analizar objetivamente sus motivaciones y logros. Esta misma dinámica se repite constantemente. Las voces de quienes pierden, especialmente si son mujeres o pertenecen a grupos marginados, son silenciadas o distorsionadas hasta irreconocibilidad. Cuarto, que el coraje personal no siempre conduce al éxito político. Fulvia fue extraordinariamente valiente en desafiar convenciones de su época, pero el coraje, sin estrategia cuidadosa y sin suficiente poder para respaldar las ambiciones, conduce al desastre. La comparación con Livia es instructiva. Ambas mujeres eran inteligentes, ambiciosas y capaces de crueldad cuando era necesario. Pero Livia entendió que debía trabajar dentro de las limitaciones de su sociedad mientras sutilmente las expandía, mientras que Fulvia intentó romperlas directamente. Livia triunfó, Fulvia fue destruida. Esto no significa que el enfoque de Livia sea moralmente superior, solo que era más efectivo dadas las circunstancias históricas específicas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Finalmente, que las preguntas que la vida de Fulvia plantea siguen sin resolverse. ¿Cómo pueden las mujeres buscar poder en sociedades que castigan la ambición femenina? ¿Deben trabajar dentro del sistema existente o intentar derrocarlo? ¿Cuándo es apropiado el compromiso y cuándo la confrontación directa? ¿Cómo se equilibran las lealtades personales con la ambición política? Estas no son preguntas antiguas con respuestas polvorientas en libros de historia. Son dilemas contemporáneos que cada mujer en política, negocios, academia o cualquier campo dominado por hombres enfrenta regularmente. Fulvia murió hace más de 2000 años en ciudad griega lejos de su hogar, rechazada por el hombre que amaba, derrotada en sus ambiciones políticas, destinada a ser recordada principalmente como villana en historias escritas por sus enemigos. Pero su espíritu, su negativa a aceptar las limitaciones que su sociedad imponía, su insistencia en que las mujeres podían y debían participar en los asuntos públicos más importantes, todo eso sobrevivió.
Sobrevivió en las monedas que acuñó con su rostro. Testimonios mudos de que una vez una mujer romana se atrevió a reclamar honor reservado para generales y dioses. Sobrevivió en las historias hostiles de sus enemigos, que sin querer preservaron evidencia de su poder al intentar demonizarlo. Y sobrevive en cada mujer que mira la historia. Ve a Fulvia perforando la lengua de Cicerón con horquilla dorada, y reconoce en ese acto de venganza brutal y profundamente humana algo familiar. La furia de ser subestimada, silenciada, empujada a los márgenes de una historia que las mujeres ayudaron a crear, pero que los hombres se reservaron el derecho de contar.